Cátedra Médica, la pediatría. Es por y para la risa y la alegría. Niños sanos, niños felices. Estamos de vuelta en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy hablando con la doctora Zuleika Morillo, una psiquiatra infanto-juvenil. Hablamos sobre los trastornos del espectro autista. Si usted desea comunicarse con nosotros aquí en cabina, hacer alguna pregunta, comentarle sobre alguna situación que está viviendo con su pequeño en casa, que usted, a raíz de lo que escucha hoy en el programa, pues cae en cuenta de que algo está pasando, puede comunicarse a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora Zuleika Morillo, como papá, siempre estamos muy preocupados por la salud integral de nuestros niños. Sí, escuchando este programa me percato de que algo está pasando. Me gustaría que usted indicara cuáles son los principales signos que puede mostrar un niño desde que tiene meses de nacido, que pueden pues alertarme de que podría estar sufriendo algún trastorno del espectro autista. Claro, mira, están los signos precoces, que es lo que denominamos en medicina, y si usted es papá, si es pediatra, un niño que no te sigue con la mirada, un niño que no te da una sonrisa social, un niño que no interactúa contigo. Fíjate que cuando tú le hablas a un bebé los primeros meses, el bebé interactúa, te mira, hace un gorgojeo, que es un indicador de productividad, de comunicación y conexión con el otro. Si esto no aparece en tu niño, y también si ya está más grandecito y de repente había adquirido todo esto y lo empieza a perder, se empieza a aislar, porque tenemos que pensar sobre todo entre el año y 6 meses, porque hay condiciones del desarrollo que han adquirido y luego tienen como una pérdida de esto. Si tú ves que algo pasó, que tu niño se detuvo, es tiempo de buscar ayuda, es tiempo de adquirir conocimiento para ir donde un especialista y que determine qué está sucediendo. Preguntárselo al pediatra, y que el pediatra, fíjate que hay algo interesantísimo. Hemos venido trabajando los últimos 15 años para que todo consultorio de pediatría tenga un cuestionario muy sencillo que se llama el MCHAT, que determina cuáles son los signos que tiene que tener el niño para decir hay una alerta porque puede tener esta condición. Entonces yo invito también a los pediatras que están conectados, que sé que siguen esto, a que el que no lo tenga, pues lo puede pedirlo. Nosotros estamos en el Robert Reed, puede ir al servicio de salud mental, se lo damos, y definitivamente que precozmente lo que detectamos e intervenimos tiene una evolución distinta. Doctora, usted ha mencionado, el niño puede, por ejemplo, cuando tiene meses, puede seguirme con la mirada, puede sonreír y de repente perder eso y comenzar a mostrar otros signos, ¿cierto? No, vamos a aclarar. Okay. Los signos precoces son los que usted mencionaba, okay, y que mencionaban, pero también ponían otro elemento, que este niño pudo estar muy bien y de repente a partir de los 15 meses de vida empieza a perder lo que ya había hecho, entonces también te tiene que llamar la atención. Pues justamente en esa dirección nos gustaría que usted indicara en qué rango de edad es más común que el niño presente los signos. Fíjate que cuando decimos rango de edad, que es más común que presente, no, en qué rango de edad es más común que el otro lo detecte. Okay. ¿Cuándo lo va a detectar? A partir de los 2 años, porque el niño no produce, no se comunica socialmente, no interacciona con los otros, y sobre todo en las guarderías o los mismos padres, hasta las que cuidan a los niños y ayudan, dice, este niño es diferente. Pero desde los primeros 6 meses de vida podemos estar con ojo visor, atento a que algo pasa. O sea, una mirada experta, podríamos decir que a los 6 meses, a los 3 meses lo detecta. Me encanta la pregunta, doctor. Claro, y el experto es el pediatra. El especialista en neurodesarrollo debe ser el pediatra. Entonces el pediatra dice, este niño es diferente, algo pasa. Y coteja, cuando decimos cotejar es que habla con la mamá y le dice, usted ve que hace cosas diferentes, usted lo compara con un sobrino, aunque sea una persona que tenga su primer hijo. Entonces la mirada experta tiene que ser el especialista. O también yo abogo para los educadores que escuchan este programa. Una mirada experta es el educador en preescolar, que le llevaron a este niño. Dice, algo distinto le pasa. Sin entrar, por favor, en posiciones alarmistas, porque a veces creemos que todo es autismo, que eso es otro extremo que hemos vivido los últimos tiempos en el país. Y eso lesiona mucho a los familiares y estigmatiza, etiqueta al niño.
Claro. Mire, doctora, yo tuve la suerte de ser alumno del doctor Hugo Mendoza. Fantástico. Di la pediatría con él. Me recuerdo yo cuando él hablaba de que hay determinados comportamientos que va teniendo el niño Claro. desde que nace y cómo esos comportamientos se van determinando. Claro. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los primeros comportamientos que se pierden o que no desarrolla el niño que tiene este espectro y que me permite a mí diagnosticarlo a temprana edad? El principal falla en la interacción social. Clave, doctor. La interacción social es que no te sostiene, no te sigue, se aísla. O sea, el niño está como en su mundo. Y esto es lo que te tiene que dar la voz de alerta como pediatra, como papá, como educador, a que algo está sucediendo. Entonces luego entran comportamientos que son más llamativos, que tiene que ver con que tengan intereses particulares. Y cuando decimos intereses particulares, que en vez de jugar con un carrito, juega con un palito. Entonces ya los que son más grandecitos. Y que su lenguaje no caiga en lo que se espera del desarrollo normativo, que produzca palabras, que pueda hacer oraciones, que pueda solicitar en esas oraciones lo que requiere. Entonces, estos son elementos que te dicen algo está sucediendo. Pero el principal, que era su pregunta, es la falla en la interacción social. Doctora, ¿existen grados de los distintos trastornos del espectro autista que permiten o que provocan que algunos niños presenten más signos que otros? Claro, decíamos anteriormente el nivel 1, que es el que antes se conocía como síndrome de Asperger, que curiosamente lo que educamos decimos, esto no se puede olvidar porque si a usted no se lo enseñaron y lo sacaron del manual, pero es aquel que desarrolla más autonomía, produce un lenguaje más organizado y realmente puede vivir una vida que un niño bien trabajado, que tenga un nivel 1, nosotros que ya tenemos niños que han crecido, que hasta tienen familia, decimos, oye, es que cualquiera diría que no tuvo nada nunca. O sea, cuando tiene un buen abordaje multidisciplinario. Entonces luego tenemos el nivel 2, que va a requerir siempre una ayuda, porque las habilidades sociales no están completadas, o sea, no tiene ese nivel de autonomía. Cuando decimos una ayuda, es que debe haber un cuidador que vigile cómo están las cosas. Entonces luego tenemos el nivel 3, que es el que no solo va a requerir una ayuda de vigilancia, sino continua, o sea, que vivan con él, porque este no desarrolla en muchas ocasiones, inclusive un lenguaje funcional y unas conductas de contingencia, de contenerse ante ciertas situaciones de manejo de la frustración que le llevan precisamente pues a requerir más colaboración. Justo también cuando salía del hospital tenía una de las mamás que decía, no se vaya, doctora, la estoy esperando. ¿Y por qué me estoy esperando? Porque su hijo ahora es adolescente, tiene un nivel 3, entonces parte del comportamiento, del desarrollo adolescente de cualquier niño, porque el hecho de que tenga una condición es un niño. Claro. Entonces él ahora que tiene 12 años, él está teniendo situaciones comportamentales que tienen que ver con el desarrollo sexual. Entonces esto a los padres lo escandaliza mucho por su propia condición. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como equipo? Acompañarle y educarle y entrenarle en esta etapa dentro de la condición de su hijo. Ahora, sin entrar en el tratamiento todavía, porque Lynn me mata. Un niño o un ser humano, vamos a llamarlo un ser humano, con un nivel 3, si tiene el suficiente apoyo social, puede llegar a desarrollar una vida normal, puede ser un profesional, puede ser un abogado, puede ser un comunicador social tan bueno como lo él dice. Un nivel 3 no, doctor, porque ya el nivel 3, vamos a ver, si nosotros tenemos la intervención temprana, yo tengo un niño nivel 3, a los 2, 3 años que hago el diagnóstico como experta en neurodesarrollo y en psiquiatría infantil, este nivel 3 va a subir al 2, va a subir al 1. Inclusive, yo vengo de la Escuela de Ginebra de Suiza y uno de mis profesores, Juan Manzano, decía, ¿dónde tú vas a llevar el trastorno del espectro? A que pueda configurarse quizá alguna organización de personalidad, pero inclusive sacarlo del nivel 1. Sí es posible, mientras más temprano intervenimos. Ahora, no va a ser lo mismo, doctor, como todo en medicina, si yo recibo a este niño a los 12, 13 años. Entonces, ese niño que ya no adquirió lenguaje funcional, que es para los que nos escuchan, que no son médicos, palabras, formulación de oraciones, pues va a requerir un acompañamiento continuo del familiar,
¿Qué podemos desarrollar con él? Que pueda tener control de sus esfínteres, ciertos elementos de manejo de manual, pero esas otras áreas inclusive son de los chicos que nosotros le decimos a los padres que tienen que hacer ventanas para poder cuidar a los cuidadores porque continuamente requieren que esté con ellos. Vuelvo y les reitero, puedo diagnosticar a un niño de nivel 3 los primeros 3 años de vida y evolucionar favorablemente. Tenemos nosotros la dicha en nuestra casuística de ver este tipo de evolución que ha sido favorable, como tantos otros colegas en el país que son expertos, y podemos decir que es funcional, pero va a depender del tiempo donde intervenimos. Doctora, usted que ve regularmente a este tipo de pacientes, usted ha mencionado, se afectan 3 áreas, que son la comunicación, el lenguaje, la conducta, básicamente. Entonces, usted que ve estos pacientes regularmente llegan tarde porque el papá entendía que el niño, esa conducta alterada de que se movía mucho, eso es normal, que molesta mucho, que se mueve mucho, y un tercero fue que notó. Dígame cómo pasa esa interacción para la llegada del paciente hasta la atención con usted como especialista. Bien, los últimos 15 años yo creo que hemos mejorado, pero todavía seguimos viendo resistencia para el diagnóstico. Y ¿sabe qué otro dato después de la pandemia? Hemos visto niños que ya venían con peculiaridad y vulnerabilidad y quizá iban a tener un retraso en el desarrollo y empiezan con sintomatología autística, pero no necesariamente tienen el diagnóstico completo. Entonces, respondiendo más concienzudamente a su pregunta, vemos todavía se sigue retrasando la intervención porque nos van a estar refiriendo los pacientes ya sobre los 4 años. La edad ideal para mí es por debajo de los 3, ideal. Pero todavía se sigue viendo que un % más alto llega después de los 4 años y que generalmente los principales que refieren son los educadores. La escuela, porque ve que el niño no interacciona, pero el otro día en la consulta privada recibí unos abuelitos donde la mamá decía que su hijo no tenía nada, este niño con 7 años ya. Es una edad que el equipo con el que yo manejo dice, ay, si hubiera venido antes, pero ya tiene 7. O sea que todavía sigue y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar todos los miembros de la sociedad para que cada vez sea más temprano. En este aspecto, doctora, un punto muy importante, usted hablaba de la estigmatización hace un rato, claro, de estos pacientes. Entonces, nos gustaría aprovechar su presencia en este espacio para crear conciencia de cómo afecta el retrasar ese diagnóstico, porque yo como papá no quiero aceptar que mi niño tiene una condición que debe ser tratado para garantizar su calidad de vida. Fíjate qué interesante planteamiento, porque fíjate, si hay un elemento, si hay situaciones en salud que se estigmatizan, son las situaciones de salud mental, independientemente que sea de niños, de adolescentes o de adultos. No sé por qué razón, a veces tenemos como la falacia, la fantasía de creernos que el cerebro es un órgano aparte. El cerebro inclusive es un órgano eminentemente complejo. Hay 3 especialidades médicas y otras más que trabajan solo con cerebro. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque definitivamente ese estigma social de un niño que tiene una condición no viene solamente de afuera, sino de la propia familia. Este niño que te salió con problemas, cuidado lo que tú hiciste. Entonces, ¿qué nosotros vemos como especialistas de salud mental? Que mientras más rápido el padre asume la condición, se empodera. Y en el primer espacio de colaboración para que el niño desarrolle habilidades de conexión, hace lo que yo llamo un blindaje del sistema. Dice, ¿quiénes son los que van a trabajar aquí con este niño? Mamá, papá y abuela y los demás que no opinen. Cuando eso se da, sobre todo los primeros 24 meses, y luego ellos lo extienden y asumen la condición a la familia y a los demás miembros de la sociedad, ese estigma se disminuye. Pero tenemos que asumirlo primero nosotros, al que le tocó en la familia. Yo me permito hacer una anécdota. Cuando yo estudiaba la especialidad, me formaron para formar escuela en América Latina de psiquiatría infantil. Pero el neurodesarrollo, sobre todo el autismo, no me interesaba tantísimo, le confieso. Pero a mí me gustó mucho estudiar y me gusta comprar libros como la mujer comprar zapatos, qué curioso. Entonces, ¿sabe lo que me pasó a mí? Que hasta que un miembro de la familia política mía tuvo afectado esta condición, me empecé a apasionar más del tema. Fíjate dónde nos movilizamos, y yo esto lo confieso porque somos seres humanos. Claro. Importante, doctora. Vamos a recordarle a la gente que si usted, escuchando a la doctora,
ha identificado algún signo de alarma en su pequeño en casa, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Adelante, doctor Lafontaine. Doctora, ¿y qué diferencia hay entre esta condición y la patología ya de retraso, lo que le llaman retraso mental o retraso cosas en el niño? Tenemos el trastorno del espectro autista, que vimos que es una condición, no es una enfermedad. Exacto. Ahora bien, hay niños que le dicen no y lo tratan, que es una enfermedad. ¿Qué diferencia? ¿Cómo pueden los familiares diferenciar uno de otro? Decíamos anteriormente que dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos lo que antes se conocía como retraso mental, que ahora se conoce como trastorno de la capacidad intelectual. Entonces, los trastornos de la capacidad intelectual van a tener habilidades sociales que pueden ser manejadas y de mejor pronóstico que un paciente del espectro autista. Entonces, ¿qué va a pasar? El trastorno de la capacidad intelectual, que también antes se pensaba que solamente estableciendo lo que la gente conoce como coeficiente intelectual se establecía el diagnóstico, entonces va a ir en la misma línea de adquisición de habilidades que le permitan sobrevivir. Pero si queremos hacer una diferencia significativa, si tú tienes un niño que lo que tiene es un retraso, por ejemplo, un retraso psicomotor, doctor, que se ve mucho en pediatría, y ese retraso psicomotor se acompaña de un retraso del aprendizaje y cuando se evalúa hay un trastorno de la capacidad intelectual, puede tener comportamientos hasta raros porque lo ha aprendido, pero no es del espectro, porque su habilidad social, su habilidad de conectar es más conservada, dígase, se hace mejor que aquel niño que tiene el trastorno del espectro autista. Entonces esos son elementos clave para establecer diferencias. Y no todo el trastorno del espectro autista tiene trastorno de la capacidad intelectual conjuntamente. Hay niños que pueden tener un nivel cognitivo bueno y tener el trastorno del espectro autista, pero todo trastorno de la capacidad intelectual no va a tener la habilidad cognitiva del desarrollo del aprendizaje. Por eso se establece el diagnóstico y va a requerir herramientas que le permitan asumir esta situación. Mira qué interesante. Doctora, entonces en ese sentido del diagnóstico, ¿quién está a cargo de establecer o en la capacidad de establecer ese diagnóstico? Usted decía el pediatra debe darse cuenta, pero nos gustaría que usted como especialista pues pueda orientar a la gente de quién hace ese diagnóstico, si lo hace el pediatra, lo hace el psiquiatra, lo hace el neurólogo, ¿quién lo hace? Claro, vamos a ver, lo que siempre nosotros vamos a decir, el pediatra tiene que tener la detección temprana y establece diagnóstico, porque hay pediatras especialistas en neurodesarrollo, ya sea por el expertise, por los años que han transcurrido en el ejercicio de la pediatría, o por especialidad, o por estar inmerso en una unidad especializada. Tenemos a nivel nacional unidades especializadas y pediatras que trabajan ahí. Entonces, un pediatra que tenga estas cualidades, ¿y qué tiene que preguntarle a la gente? Sencillo, ¿cuántos pacientes de esto usted ha tenido en su vida, doctor? Yo creo que eso es clave. Yo le digo mucho eso a mis pacientes, que cuando lleguen, oiga, pregúntele a la gente, ¿cuánto de esto usted ha trabajado? Entonces, también hay psicólogos que tienen un grado de entrenamiento en técnicas especializadas de desarrollo. Entonces, entre las técnicas especializadas que manejamos en el país, hay una técnica que es el manejo de unas escalas diagnósticas que están establecidas y son las únicas en los 5 continentes, el ADOS y el ADIS, que permiten evaluar la comunicación, el lenguaje, los comportamientos, establecer una base de datos que te dan el diagnóstico. O sea que un psicólogo que maneje esta técnica y que esté entrenado también puede establecer el diagnóstico. Ahora, luego tenemos los psiquiatras infantos juveniles, los egresados de la escuela nuestra en República Dominicana, están entrenados en neurodesarrollo y pueden establecer el diagnóstico. Luego tenemos los neuropediatras. Los neuropediatras en su formación base también tienen el grado de expertise para poder establecer el diagnóstico. Hoy estamos conversando con la doctora Zuleika Morillo el tema de hoy, trastornos del espectro autista, un tema muy importante, interesante, la atención oportuna, el diagnóstico oportuno, que usted pueda identificar a tiempo y poder brindarle la ayuda que ese niño necesita para poder tener una calidad de vida. Doctor Lafontaine.
Sí, doctora, y a nivel del Estado, a nivel público, ¿pueden ser tratados estos niños? ¿Tenemos nosotros la capacidad para realizarlo? Sí, ¿qué tenemos a nivel del Estado? Tenemos a nivel del Estado actualmente una unidad que es para trabajar todas las condiciones de salud mental infanto-juvenil, pero en especial trastornos del neurodesarrollo, con neuropsicólogos, con psiquiatras infantiles, con pedagogos. Está en el Hospital Robert Reed Cabral, en la División de Salud Mental. Sabe que se hace la cita por el call center y que el pediatra, cuando usted va a su pediatra, le puede decir algo le pasa a mi hijo y directamente. Luego tenemos también otra unidad que tiene unas camas de ingreso para salud mental, que está en el Santo Socorro, donde también ahí cuentan con una psiquiatra infanto-juvenil y un coordinador que es psiquiatra general, pero tiene ya la sensibilidad del manejo de la unidad, que esto es muy importante, y otros especialistas en el área de psicología. Luego en Santiago tenemos hace apenas unas cuantas semanas, doctor, una psiquiatra infantil egresada nuestra en el Hospital Arturo Grullón. Entonces luego tenemos en La Vega un psiquiatra infanto-juvenil también egresado nuestro, que pertenece a la red del Sistema Nacional de Salud. Luego tenemos en rehabilitación, doctor, la famosa rehabilitación de tantos años, tenemos ahí otra egresada de la Escuela de Psiquiatría Infantil y una egresada de Escuela Mexicana. Y también otros profesionales que trabajan y pueden diagnosticar y trabajar con este tema. Luego tenemos lo que son los centros de atención de los CAI, que están en Santiago, acá en Santo Domingo Capital, y tenemos uno también en el este y otro en el sur. Entonces es una unidad que está especializada tanto para el trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down. O sea que antes no teníamos esto, ya lo tenemos y está al alcance de la población a nivel público. Pero yo veo que para el sur no hay nada. Sí, tenemos uno en el sur. Tenemos uno en el sur, en San Juan, doctor. Tenemos un CAI. Okay. Muy bien. Y ahora recientemente una de nuestras neuropsicólogas del hospital ha sido transferida para allá para fortalecer el área. Y bueno, uno de los cometidos de la especialidad es que en cada promoción, que son 4, se ubique un especialista en cada zona del país. Okay. Excelente, si usted nos acaba de sintonizar, pues hoy hablamos con la doctora Zuleika Morillo, el tema de hoy, trastornos del espectro autista. La doctora Zuleika Morillo se encuentra en el Centro Psicoterapéutico Emmanuel, por allí pueden hacer sus citas, ir a consulta y verificar si hay alguna situación con su pequeño. Los teléfonos son 809-470-8383. También recordarles que ustedes pueden hacer contacto con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. También pueden escribir sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes a través de nuestro chat en la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Rumba FM. Doctor Lafontaine, adelante con su pregunta. Doctora, para yo darme cuenta, o sea, la demanda que tiene, y si Robert Reed, por ejemplo, está desbordado, yo voy a hacer una pregunta, pero yo espero que Lynn no se ría. Yo tengo un niño que se llama Isidro, que tiene trastorno del espectro autista. Yo llamo ahora a Robert Reed. ¿Para cuándo me le pondrían la cita? Bueno, interesante porque hay 3 formas de hacerlo. Si vas para psiquiatría infantil, puede ser que en 6 meses. 6 meses. Si vas a neurología, puede ser que en 1 año. Pero si vas a pediatría, la semana siguiente. Entonces aquí a los oyentes hay que ser inteligente. Entra por pediatría y él te va a canalizar para que vayas a las unidades especializadas y obtener tu certificación diagnóstica. La clave es, si vas directamente a los especialistas, va a tardar 6 meses, 1 año y hasta algunas veces no comentan que más. Pero si te vas a pediatría, consulta de pediatría general, él haría una interconsulta interna y más rápidamente puedes acceder al especialista tratante y dar respuesta a tu necesidad. Ya la doctora Zuleika le ha dado las pautas, los trucos para que usted pueda recibir una atención mucho más rápida en caso de que tenga alguna duda o que a raíz de lo que ha escuchado hoy aquí en Cátedra Médica, pues se hayan encendido las alarmas y usted sepa que debe buscar atención con un especialista. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Cátedra Médica.